Y ahora nos vamos a hablar con una invitada muy especial, la senadora por el Centro Democrático de la Generación del 14, Paloma Valencia. Senadora, muy buenos días. Doctor Londoño, como siempre un gran honor poder conversar con usted, aunque sean estas terribles horas donde la injusticia parece haberse tomado Colombia y donde el Estado de Derecho está fracasando frente a los intereses oscuros y macabros de quienes tienen años y años buscando encarcelar al presidente Uribe. Senadora, lo que vimos ayer no lo olvidaremos jamás, jamás. Pero no es hora del dolor, sino de la indignación. Álvaro Uribe Vélez reseñado como un delincuente por el IMPEC, por un organismo del gobierno nacional, por orden de unos jueces indignos que forman parte de una organización donde funciona una cosa que se llama el Cartel de la Toga, de cuyos alcances no tenemos cumplida noticia. Pero la visión que usted tiene desde el Senado de la República de este espectáculo infame que nos llena de vergüenza, de dolor y de indignación. Diga usted. Pues doctor Londoño, aquí lo que estamos viendo es la ejecución de un plan, como decía yo, que vienen fraguando desde hace muchísimos años. Usted recordará que era el propio Hugo Chávez el que trataba de vincular al presidente Uribe con el paramilitarismo, lo insultaba permanentemente, lo maltrataba, y han venido en una campaña tratando de arrasar con su prestigio. Es que conviene decir que la Corte Suprema de Justicia viene en el propósito de perseguir al uribismo de tiempos ya remotos. Recordará usted cuando el uribismo en el poder tomó la decisión de denunciar que la Corte se reunía y se iba de viaje con un vinculado con las mafias, un señor Giorgio Sale que les regalaba relojes y botines y minebares en aquella época de 10 millones de pesos. Todo eso terminó no con la detención de los magistrados y las investigaciones en contra de quienes mantenían relaciones con la mafia, sino con el encarcelamiento de una funcionaria del gobierno del presidente Uribe, María del Pilar Urcal. Pero eso no más adelante. Dijeron es que los uribistas mandaron a chuzar a la Corte. Y tan no conocían los uribistas las famosas chuzadas que se sometieron a la Corte. Chuzadas, doctor Antonio, que vinimos a conocer después de que se dieran sendas condenas contra dirigentes del uribismo muy importantes como Bernardo Moreno, donde una vez terminó el proceso y se hizo público, se descubrió la cantidad de chuzadas que existían en la Corte. Y ahí aparecieron, cómo no, las chuzadas que hablaban los magistrados, que contra el uribismo había que proceder en legítima defensa, que no se admitieran ningún argumento jurídico, sino político. Con esa actitud condenaron a Sosadas Pretela, al exministro Diego Palacios, entre muchos otros, doctor Londoño, en una cacería que desde entonces se decía tenía un solo propósito: llegar a la cabeza del presidente Álvaro Uribe. Pero la izquierda tiene una cosa, y es que es infalible en sus planes de largo plazo. Por ahí pasamos en el gobierno de Juan Manuel Santos, donde todo se fue orquestando y consolidando, con un fiscal macabro y tenebroso que era Eduardo Montealegre. Hoy existen las confesiones de un exfiscal Hilda Niño que contaba cómo, de manera totalmente arbitraria y casi impensable, tenían un centro para extorsionar a los paramilitares. Llegaban sin reseñar, sin documentos, al búnker de la Fiscalía, donde toda una cantidad de fiscales ya montados en este proceso les ofrecían todo tipo de beneficios e incluso todo tipo de presiones para extorsionarlos, conseguir declaraciones en contra del presidente Uribe o de su hermano Santiago. Y ese proceso tampoco ha sido investigado, a pesar de las investigaciones que dan cuenta de todo este aparato criminal que se había montado en esa fiscalía, que fue la misma, doctor Londoño, que en tiempos de campaña penetrara la campaña de Oscar Iván Zuluaga en compañía de la Dirección Nacional de Inteligencia para robarse la legítima elección de Oscar Iván Zuluaga con el falso caso del hacking. Y a esto tiene que sumarle, doctor Londoño,
pues todos estos intentos que ha habido y que siguen siendo, digamos, recordados por los colombianos de negarle los derechos a otro perseguido político del uribismo como Andrés Felipe Arias, que buscando la segunda instancia, llegaron a la creación de esa sala que yo siempre consideré un gran error, esa sala de instrucción y de segunda instancia, donde no hay jueces independientes, porque los jueces los eligen por cooptación, los mismos que han venido en todo este cuento que les llevo contando y que tiene también subyúdice a Luis Alfredo Ramos, y donde ya se habla de que estarían preparando una condena de 19 años para ponerlo preso. De manera, doctor Londoño, que de este plan macabro, pues por supuesto, tenía que llegar esta condena. ¿Y cómo llegan a esta condena, doctor Londoño? Llegan a través de un procedimiento bien complejo. Recordarán muchos colombianos que lo escuchan a usted y que tienen atenta nota por su palabra de lo que ha venido pasando, cómo nos empezó a llegar la información de todas las cárceles de Colombia y de los Estados Unidos donde estaban los paramilitares, de las continuas visitas de Iván Cepeda pidiendo que declararan en contra de Uribe a cambio de beneficios jurídicos y a cambio de beneficios para las familias. Eso llegaba y llegaba hasta que el presidente Uribe, previendo lo que le estaban montando, decidió conseguir abogados que buscaran esos testimonios y que los tuvieran listos para demostrar lo que estaba haciendo el senador Cepeda, utilizando o mal utilizando la Comisión de Derechos Humanos. El presidente Uribe presenta entonces varios testimonios, entre los que se incluye el del Tuzo Sierra, que ha circulado en estos días tanto por los medios de comunicación, el de Henao, HH, en fin, varios testimonios que hablaban sobre los ofrecimientos que les hiciera el senador a cambio de enlodar a los Uribe, que coincide, doctor Londoño, además con esta persecución que le habían montado en la Fiscalía General de la Nación y de las que las investigaciones poco o nada han avanzado. Entonces el presidente Uribe presenta estas pruebas que rápidamente despachan. Hoy el país no conoce cómo fue que se decidió que los testimonios que había logrado el presidente Uribe conseguir, mostrando lo que todo el mundo decía a gritos y a voces de esta manipulación que pretendían, los despachan. Y en un hecho sin precedentes, voltean la investigación para empezar a investigar al presidente Uribe, que no le notifican, doctor Londoño, porque no le correspondía al magistrado de Barceló la investigación del presidente Uribe, porque para entonces ya aparecía y existía la famosa sala de instrucción. De manera que vale la pena decir que esto pues se hizo sin el lleno de los requisitos legales, pero más aún, empiezan a chuzar al presidente Uribe, doctor Londoño, y yo me he quedado pensando, lo chuzan 2 días antes de la elección del Congreso, en el inicio de la campaña presidencial en pleno, donde teníamos un candidato que efectivamente iba a ganar, como ganó el presidente Iván Duque. Lo chuzan, dizque para tener testimonios de que él estaba manipulando los testigos. Lo chuzan y en 22.000 palabras, doctor Londoño, no una sola palabra que pueda comprometer al presidente Uribe. Lo chuzan ilegalmente, como lo hicimos saber cuando se descubrió que había estado chuzado sin orden judicial. Dijeron que era un error, que Nilton Córdoba había dado falsamente el teléfono del presidente Uribe. Se investiga, tampoco. Resulta que Nilton Córdoba ni había dado ni el teléfono del presidente y fue vinculado un mes más tarde de que las chuzadas empezaran. Y aparece la declaración del funcionario del CTI diciendo que él desde el principio que obviamente no era Nilton Córdoba, sino el presidente Uribe, porque lo oía en entrevistas donde lo trataban de presidente Uribe. Lo avisa al magistrado auxiliar de Barceló, hoy premiado en la JEP, y a otra funcionaria del despacho, y los dejan chuzado prácticamente un mes adicional, doctor Londoño. De manera que entonces usted dirá, bueno, ¿y encontraron algo en esas 22.000 horas? Nada encontraron en contra del presidente Uribe. Pero entonces utilizan pruebas ilegales, como las conversaciones del abogado con su cliente, el presidente Uribe, protegidas no solo por la Constitución,
sino por los principios del derecho internacional, donde jamás las conversaciones de abogado-cliente pueden ser utilizadas como prueba y son pruebas sagradas, y las utilizan, no porque digan algo, doctor Londoño, sino para tratar de tejer toda una historia truculenta mediante la cual poder vincular al presidente Uribe con la manipulación de testigos, que no sucedió, porque la mayoría de los testigos, doctor Londoño, siguen diciendo lo que dijeron desde el principio, que el senador Cepeda les había ofrecido beneficios a cambio de enlodar el nombre del presidente Uribe. Pero se consigue Cepeda un testigo que es totalmente inverosímil, que es totalmente mentiroso, porque ni siquiera fue paramilitar, un tal Monsalve, delincuente común, metido en la cárcel muchos años porque simplemente andaba asesinando, extorsionando y persiguiendo comerciantes en el Putumayo, con un delito común. Entonces ahora quiere fungir de paramilitar, pese a que no se desmovilizó en Justicia y Paz, pese a que no aparece, doctor Londoño, en las miles y miles de versiones que hoy existen en Justicia y Paz. Nadie menciona jamás a Monsalve. Por allá alguien ha dicho que simplemente era un tipo que robaba gasolina en los municipios de Antioquia. Pero tiene Monsalve un elemento, y es que él fue hijo de quien fuera mayordomo de la hacienda Guacharaca. ¿Cuál es la hacienda Guacharaca? Donde mataron al papá del presidente Uribe, que tuvo que ser vendida porque después volvieron las FARC y los paramilitares y quemaron la finca y además destruyeron pues prácticamente todo. La familia Uribe decide venderla y el nuevo dueño contrata un mayordomo donde llega el muchachito Monsalve a prestar, como hijo de ese mayordomo. Nunca conoció a los Uribe porque cuando llegó a Guacharacas ya el papá, ya los Uribe habían vendido. Entonces se inventa este cuento con el que recibe un montón de beneficios, que no son mentira, porque en el allanamiento que se le hiciera a Monsalve y que salió en los medios de comunicación contaban cómo Monsalve estaba en una celda privilegiada, con baño, con celulares, con computadores, con todo tipo de comodidades, e incluso se acreditaron los pagos que le hizo una fundación a la que le dona Iván Cepeda, disque pagos humanitarios. Entonces uno se pregunta, doctor Londoño, ¿por qué la Corte decide que todos los testimonios anteriores son falsos y que el único cierto es el de este señor Monsalve? Y lo tratan de complementar con un falso testigo, que es este señor Vélez, al que dicen que es que le torcieron el testimonio, lo sobornaron, porque sobornar no es solamente darle plata. Recordemos que la Corte dijo que Cepeda, a través de la fundación, podía hacer pagos humanitarios. El problema era que cambiara el testimonio. Pero resulta que el señor Vélez, que no sé si es paramilitar o no, porque ni siquiera eso se sabe, había dado 7 meses antes de entrar en contacto con el abogado Cadena una declaración exactamente en el mismo sentido que repitió en el proceso del presidente Uribe, que Iván Cepeda lo había visitado y le había ofrecido beneficios a cambio de embalar, fue la palabra que usó al presidente Uribe. Entonces aquí terminamos con que al presidente Uribe se le empieza esta investigación que termina en este auto de 1.554 páginas donde lo detienen. Un auto, doctor Londoño, del que hay que hacer al menos 3 comentarios. La primera, 1.554 páginas para que usted reponga en 3 días. Hace nugatorio el derecho de la defensa. Es una burla a los derechos de defensa del presidente Uribe. Segundo, es un auto que no simplemente está explicando que lo van a poner preso, sino que lo hace en 1.554 páginas porque no tiene ningún argumento. Entonces tienen que revolverlo todo. Y utilizan incluso mentiras, doctor Londoño, como decir que el presidente Uribe tuvo contacto directo con el Tuzo Sierra, que fue absolutamente falso, porque él mandó una ex CIA, la señora Ruth, a que sacara ese testimonio, una señora autorizada en los Estados Unidos para recoger testimonios, y nunca tuvo contacto con el Tuzo Sierra. Lo que pasa es que el Tuzo Sierra sí dijo que lo estaban presionando para declarar en contra del presidente Uribe.
Y vienen y tejen todo tipo de locuraciones, todo tipo de trampas, todo tipo de argumentos, porque si hubiera algo contra el presidente Uribe, pues usted saca una providencia con la prueba reina que se demorará 1 o 2 páginas. 1500 páginas son las pruebas de que no hay nada contra el presidente Uribe. Pero terceros, doctor Londoño, es un auto que ya ha hecho valoración de pruebas y que ya ha decidido que el presidente Uribe es culpable. Es una condena anticipada, razón por la cual el presidente Uribe ni siquiera presentó recurso frente a una justicia que no le está dando garantías. Una justicia con la que el uribismo ya tiene una larga historia de juicios políticos y de persecución que le he narrado en esta entrevista, doctor Londoño. De manera que aquí en lo que estamos es que ahora salen los discursos de que hay que defender la institucionalidad. ¿Cuál institucionalidad, doctor Londoño? La institucionalidad que lleva persiguiéndonos años, la institucionalidad que está metida en el cartel de la toga, cuyo jefe, el magistrado Bustos, se fugó a Canadá y cuyo jefe aparece en las declaraciones de Hilda Niño en ese complot criminal contra el presidente Uribe, donde el magistrado de la toga, el magistrado Bustos, estaba metido con Montealegre en la persecución del presidente Uribe. Esta es la realización de una izquierda radical, doctor Londoño, que ahora celebra la detención del presidente Uribe y ya con trinos anuncia una alianza de largo plazo para poder dominar a Colombia por décadas, porque vienen con la misma ideología del socialismo del siglo XXI que sometió a Venezuela a esa prisión completa en la que viven, y ya nos anuncian que la dominación será por décadas, porque una vez lleguen al poder suprimirán las garantías democráticas como sucedió en Venezuela e implantarán los regímenes tiránicos que hoy tenemos. Al presidente Uribe hay que defenderlo, no solamente porque fue el mejor presidente que ha tenido Colombia, sino porque es inocente y fundamentalmente porque tenerlo preso a él es tener secuestrada la democracia y el Estado de Derecho en Colombia, doctor Londoño. Y amordazada a la derecha. Eso es lo que pretenden. Lo del presidente Uribe es, si se quiere, un accidente en el camino. Lo que ellos buscan es amordazar a la gente que ha levantado su voz y que con su trabajo ha construido el país para reducirlo a un estado socialista tipo Venezuela. Eso es lo que quieren. O tipo Cuba, si quieren ustedes. Eso es lo que quieren, eso es lo que buscan. El presidente Uribe es simplemente el mártir de la defensa de unos principios en los que hemos creído durante tantos años, en cuyo seno nacimos y nos desarrollamos, buscando un país que puede ser muchísimo mejor y que va a ser mucho mejor si logramos la victoria que estamos buscando. Senadora Paloma Valencia, muchísimas gracias por estas precisiones que usted hace, maravillosas, y esta exposición extraordinaria sobre lo que es, eso lo llamamos los abogados de una manera, iter criminis, el camino del crimen cometido por la Corte Suprema de Justicia hasta su desenlace final, que es la reseña de Álvaro Uribe Vélez como un delincuente. Eso tiene su iter criminis, y el que recorre ese iter criminis, es el camino del crimen, es nada menos que la Corte Suprema de Justicia, desde luego la Corte del Cartel de la Toga, la Corte que ha tenido presidentes que están unos presos, otros fugitivos, porque no se atreven a presentarse ante la justicia que ellos difamaron con su conducta. Senadora Paloma Valencia, muchas gracias por estar en la Hora de la Verdad. Doctor Londoño, como siempre un gran honor poder conversar con usted, que ha sido el general de esta lucha que nos ha tocado enfrentar a todos los uribistas, donde tantos ataques han sido permanentes, y en ese camino usted también fue perseguido y fue inhabilitado para evitar su participación en la política. Es que a los uribistas no se nos puede olvidar que la cabeza del presidente Uribe, que pretenden cortar, la vienen tratando de cortar desde hace muchísimo tiempo, y que en el camino ha habido muchos mártires, doctor Londoño, como usted, Andrés Felipe Arias, Diego Palacios, Sabas Pretel, Bernardo Moreno y tantos otros, que les ha tocado enfrentar una justicia politizada, una justicia sin garantías, unas comportamientos completamente alejados del orden del derecho, para poder ir destruyendo el uribismo. Uribismo que tiene que estar hoy más que nunca unido
presente y en la batalla por la democracia y el Estado de Derecho. Doctor Londoño, muchas gracias. Muchas gracias a la senadora Paloma Valencia, y no se le olvide que esto tiene procedimientos y tiene técnicas. Cuando a uno no lo pueden silenciar utilizando sujetos de tan baja estofa como Maya Villazón, le ponen una bomba para matarlo. De manera que esto es en serio, esto es de verdad. ¿Aquí nos amarramos los pantalones y nos defendemos, o vamos a terminar como una sociedad esclava, que es lo que fabrica siempre el comunismo internacional? Sociedades de esclavos. Con Colombia no van a poner. Paloma Valencia estaba con nosotros en La Hora de la Verdad.